Tenía solo 8 años, y sobrevivió donde ningún adulto lo habría logrado. Pero lo que el bosque hizo por ella, te pondrá la piel de gallina. El sol nacía lentamente sobre las colinas rojas del oeste americano, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. En aquel valle silencioso, solo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los pinos rompían el vacío dejado por una ausencia profunda. En el centro de un claro, entre las ruinas de una antigua aldea apache, caminaba una niña de cabellos largos y ojos oscuros como la noche. Sus pasos eran pequeños pero firmes, como si llevaran consigo una misión más grande de lo que ella misma comprendía. En sus manos sostenía un trozo de madera, recogido con cuidado, como quien entiende que el fuego aún representa vida. Su nombre era Nayeli, que en náhuatl significa te amo. Y el mundo a su alrededor parecía repetir ese nombre en silencio. Nayeli tenía solo 8 años, pero sus ojos ya sabían distinguir lo que realmente importaba del simple ruido. Desde la última luna llena, la aldea que conocía había desaparecido, no por dolor, sino por tránsito. Un grupo de guerreros mayores había llevado a los heridos sobrevivientes hacia tierras seguras, y Nayeli, por una razón que el destino selló en secreto, quedó atrás. No sentía miedo. Le habían enseñado a escuchar a los espíritus del bosque, a leer las señales del viento y a confiar en los animales que visitaban el arroyo al amanecer. Ella lo sabía. Estaba allí por un motivo, aunque aún no entendiera cuál. Sus días comenzaban con oraciones en voz baja y gestos enseñados por su abuela. La tierra no estaba vacía. Estaba viva. La cabaña donde Nayeli dormía había sido construida por su padre, muchos inviernos atrás. Era de madera de pino, cubierta con mantas tejidas y decorada con plumas de águila que se mecían con el viento. Allí, ella mantenía viva la memoria de los que se habían ido, sin rabia, solo con nostalgia. Los tambores se habían silenciado, pero en su corazón, la música de la aldea aún resonaba. Por las noches, encendía una pequeña fogata y se contaba historias a sí misma, repitiendo palabras que su madre solía susurrarle antes de dormir. Todo a su alrededor parecía estar esperando, no ayuda, sino un nuevo comienzo. Una mañana, mientras caminaba hacia el viejo granero para recoger leña, Nayeli notó algo distinto. Huellas en el suelo, pisadas que no eran suyas. Pequeñas, pero firmes. Su corazón latió más fuerte, pero no de miedo, sino de curiosidad. Las huellas parecían llevar hacia la orilla del río, donde solía recoger flores y observar a los peces. Se acercó con cautela, como lo hacen los ciervos al presentir la lluvia. Y entonces lo vio, entre las piedras, un pequeño collar de cuentas azules, igual al que usaba su amiga Tonalí. Lo recogió con cuidado y sonrió. Era como un susurro del pasado que decía, no estás sola. Por la tarde, Nayeli reunió hojas secas y frutos silvestres, organizándolo todo con la delicadeza de quien entiende el valor del tiempo. Cada gesto suyo parecía honrar algo invisible, como si supiera que estaba siendo observada por ojos antiguos, quizá los de su abuelo, que decía que el bosque habla con quien sabe escuchar. Se sentó bajo la sombra de un roble y dibujó con ramas en el suelo. Trazaba formas de caballos, lunas, montañas. La naturaleza, en respuesta, le ofrecía suaves brisas, como si la acunara. La soledad que muchos temen era para ella un espacio sagrado, donde cada silencio guardaba sabiduría. Al caer la noche, Nayeli subió a una roca alta en el límite de la aldea. Desde allí, podía ver todo el valle, iluminado por una luna redonda como un tambor ceremonial. Cerró los ojos y colocó las manos sobre su pecho, sintiendo el calor del collar recién encontrado. Hizo una oración, sin pedir nada, solo agradeciendo. Su cuerpo aún pequeño parecía protegido por una fuerza ancestral, invisible pero presente. Era como si todos los que partieron estuvieran con ella, cuidando sus pasos, dando sentido a cada nuevo día. El frío llegaba despacio, pero ella no se encogía. Era parte de la tierra, y la tierra la reconocía. A la mañana siguiente, la niña despertó con un sonido diferente, algo entre un susurro y un chasquido. Salió de la cabaña con los pies descalzos y los ojos atentos. Entonces lo vio, un ave posada en la cima del árbol más alto.
Un halcón rojo, mensajero de su abuela, como decían los más viejos. Él la miró por unos segundos y luego voló en círculos, haciendo que ella lo siguiera con la mirada hasta desaparecer más allá de las colinas. Nayeli sintió el corazón latir con fuerza. Era una señal. Algo venía. Y ella estaba lista. Pasó el resto del día preparando el terreno alrededor de la cabaña, barriendo las hojas secas, reorganizando las piedras sagradas y recogiendo plumas esparcidas por el suelo. Con eso creaba un pequeño altar de memoria, donde colocaría ofrendas y rezaría al atardecer. No lo hacía por obligación, sino por amor. En su mente, la imagen del halcón seguía girando. Tal vez era hora de algo nuevo. Tal vez la espera estaba llegando a su fin. Mientras la noche caía una vez más sobre el bosque, Nayeli se sentó frente a la fogata con la mirada fija en el cielo estrellado. Un suspiro escapó de sus labios, no de tristeza, sino de esperanza. Sabía que el universo no olvida a quienes aman con el corazón puro, y que, incluso en silencio, algo o alguien estaba a punto de cruzar su camino. El amanecer trajo consigo una neblina suave que descendía de las montañas como un velo sagrado. Nayeli despertó con los primeros sonidos del bosque, el crujir de ramas húmedas y el susurro distante del arroyo. Había algo distinto en aquel día, una vibración en el aire que hacía que las hojas vibraran con más vida. Se vistió con calma, como lo hacía siempre, respetando cada gesto, cada pliegue de la ropa que su madre había cosido. Al salir de la cabaña, sintió el fuerte aroma de tierra mojada, como si el suelo hubiese llorado durante la noche. Caminó hasta el altar de piedras y dejó algunas flores recogidas al atardecer anterior. En silencio, cerró los ojos y agradeció por una nueva oportunidad de existir. Un leve viento sopló, como respuesta. Cuando se preparaba para recoger leña, notó nuevamente huellas frescas en el suelo, esta vez, más profundas. No eran de animal. Eran pisadas humanas, pequeñas como las suyas, pero más livianas, como si quien las hubiese dejado caminara con cautela. Nayeli siguió los rastros con el corazón acelerado, pero sin miedo. El sendero la llevó hasta un rincón del bosque donde crecían las hierbas utilizadas en ceremonias antiguas. Allí, junto a una piedra cubierta de musgo, había una pequeña muñeca hecha de paja y plumas, igual a las que las niñas de la tribu solían confeccionar. La reconoció de inmediato. Aquello no era coincidencia. Era un mensaje. Sosteniendo la muñeca con delicadeza, Nayeli se sentó bajo la sombra de un árbol y cerró los ojos. Dejó que el tiempo pasara, escuchando el sonido de las ramas y sintiendo el calor del objeto en sus manos. Por un instante, creyó haber oído pasos suaves alejándose. Cuando abrió los ojos, no vio a nadie. Solo el vaivén de las hojas y el brillo suave del sol filtrándose entre las copas. Se levantó con calma, sintiendo que algo se movía a su alrededor. No era amenaza, era presencia. El bosque, de algún modo, parecía querer presentarle a alguien que también estaba allí, en silencio. Durante la tarde, Nayeli regresó al claro central y preparó un círculo con piedras lisas alrededor de la fogata. Era como lo hacía su abuela cuando deseaba pedir protección para alguien que estaba lejos. Mientras formaba el círculo, entonaba una canción suave, con voz infantil pero firme, aprendida en las noches de luna llena. Cada nota parecía elevarse al cielo y regresar como eco en su pecho. La soledad ya no dolía. Había algo sagrado en aquella espera, como si el tiempo estuviera alineado con los latidos de su corazón. Al terminar, encendió la fogata con ramas secas y se sentó frente a la llama, dejando que el crepitar conversara con su alma. El cielo oscureció lentamente, teñido de naranja y azul. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo de la aldea. Nayeli tomó la muñeca de paja y la colocó en el altar improvisado, junto al collar de cuentas azules. Eran señales de que la historia aún no había terminado. Respiró hondo y observó los alrededores. Ningún sonido de animal, ningún susurro de hojas. El mundo parecía suspendido, como si esperara con ella. Entonces, un sonido sutil se destacó, un silbido corto y suave, como el que hacen los niños para llamar la atención. La niña miró alrededor,
con los ojos fijos en el borde del bosque, pero no vio a nadie. Esa noche, Nayeli se durmió más tarde. Antes de acostarse, tomó un pedazo de cuero y dibujó símbolos con carbón. Trazos simples, un árbol, una niña, dos huellas lado a lado. Era su forma de registrar lo que sentía sin saber explicar. Colocó el cuero bajo la almohada de paja y se envolvió en la manta bordada con águilas. El viento soplaba más fuerte que de costumbre, pero no traía amenaza, solo cambios. Se durmió escuchando los sonidos de la noche, como si cada ruido dijera, sigue adelante. Sus sueños fueron tranquilos, llenos de luz dorada y cantos olvidados. Cuando nació el nuevo día, trayendo una claridad renovada al valle, Nayeli despertó con una sensación clara en el pecho, ya no estaba sola. Aunque sus ojos no lo vieran, su alma ya lo sabía. Se levantó, miró el altar y notó algo nuevo, una pluma roja reposaba sobre el collar. No estaba allí el día anterior. La tomó con cuidado y la acercó a su nariz, sintiendo el aroma de humo dulce, señal de que había sido usada en un ritual. Sonrió. Quienquiera que estuviera cerca, sabía respetar. Tal vez era otro niño. Tal vez alguien de la tribu. Pero ahora había un lazo. Y eso lo cambiaba todo. En el centro del claro, Nayeli plantó la pluma roja entre las piedras. Colocó a su lado flores amarillas, un gesto de bienvenida. Luego, volvió a subir a la piedra alta para observar el horizonte. Su mirada ya no era solo de añoranza. Llevaba esperanza. El bosque aún guardaba silencio, pero ahora, ese silencio era distinto. Tenía corazón, tenía pulso, tenía promesa. Ella sabía que el mundo estaba en movimiento. Y que, aunque sin prisa, algo muy importante estaba a punto de suceder. Esa mañana, el cielo estaba aún más claro, teñido de un azul profundo, como si los ancestros quisieran mostrar que lo observaban todo desde lo alto. Nayeli despertó temprano, antes incluso de que el sol tocara las copas de los árboles. Sus ojos se abrieron con suavidad, como quien sabe que algo nuevo está por llegar. Al salir de la cabaña, vio que el altar seguía intacto, pero la pluma roja ahora estaba cruzada con una pluma blanca. La combinación de ambas tenía un simbolismo poderoso en su cultura, unión de fuerzas, alianza silenciosa entre caminos distintos. Sintió un leve escalofrío en el brazo. Quienquiera que fuera, se comunicaba con el corazón. Nayeli decidió seguir las huellas que aún permanecían visibles junto al río. El terreno estaba húmedo y las marcas parecían más recientes. La niña caminaba con atención, cuidando cada paso, como enseñaban los viejos cazadores. El viento soplaba entre las hojas, y pequeños remolinos de polvo se formaban alrededor de las piedras. Al llegar cerca de un claro escondido, vio algo inesperado, una pequeña cesta de frutos silvestres, cuidadosamente dispuesta con hojas frescas. Al lado, un collar hecho de semillas secas y conchas. Era una ofrenda. No para intimidar, sino para compartir. No lo tocó de inmediato. Se sentó cerca, con las piernas cruzadas, como su abuela le enseñó en los rituales de comunión. Observó la cesta, luego el bosque a su alrededor. Estoy escuchando, pensó. Y, como si el viento respondiera, una canción suave llegó a sus oídos. Era casi inaudible, pero real. Una melodía simple, hecha de notas repetidas con cadencia de arrullo. Era una voz infantil. Nayeli no se movió. Solo cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Era como si algo dentro de ella se encendiera, como si una memoria antigua emergiera sin explicación. Cuando por fin abrió los ojos, la canción había cesado. El bosque estaba en calma otra vez, pero el corazón de Nayeli latía con fuerza. Tomó la cesta con delicadeza y la llevó consigo. Sabía que debía devolver el gesto. De regreso en la cabaña, separó algunas semillas raras que guardaba con cariño y preparó un nuevo collar con pequeñas plumas y cuentas de madera. Lo decoró con flores del campo y una cinta de cuero trenzada. No era un regalo común, era un símbolo de respuesta, de aceptación, de un lazo construido sin palabras. Lo dejaría en el mismo lugar al atardecer. El día transcurrió entre preparativos y pensamientos.
Nayeli no estaba nerviosa, pero sí atenta. Sus sentidos estaban abiertos como ventanas, listos para captar cualquier señal del mundo a su alrededor. Al caer el sol, volvió al claro donde había encontrado la cesta. El silencio parecía más denso, casi ceremonial. Se acercó a la piedra y colocó el collar cuidadosamente donde había estado la cesta. Luego, se arrodilló con las manos sobre el corazón y agradeció en silencio por aquella presencia invisible pero sentida. Al levantarse, una brisa tibia acarició su rostro, como una caricia venida de otra dimensión. De regreso a casa, Nayeli caminó en silencio, dejando que sus pies tocaran la tierra con respeto. Ya no pensaba en la ausencia de la tribu como un vacío. Había vida alrededor, una vida distinta, que brotaba de la conexión entre almas. Esa noche, se sentó frente a la fogata con la cesta de frutos aún intacta. Tomó uno y lo colocó frente a la llama, como ofrenda. Luego, comió otro, con una sonrisa discreta en el rostro. Era dulce. Sabía a compartir, a cuidado, a renacimiento. El fuego crepitaba suavemente, y su luz danzaba sobre las paredes de la cabaña. Mientras dormía, Nayeli soñó con un gran árbol de hojas rojas. A su alrededor, niños danzaban y cantaban, sus voces mezcladas con el sonido del viento. Entre la danza, un rostro se destacaba, familiar, pero aún distante. No había miedo, solo curiosidad. En el sueño, Nayeli caminaba hacia el árbol y extendía la mano. Del otro lado, otra mano también se extendía, pero antes de tocarla, la imagen desaparecía. Despertó con el corazón cálido. No recordaba el rostro, pero sabía, alguien venía. A la mañana siguiente, la niña despertó con el canto de un pájaro diferente. No era el halcón, ni ninguna ave que conociera. El sonido era fino y rítmico, como una flauta natural. Al salir de la cabaña, miró hacia lo alto y vio, por un breve instante, a un niño entre las ramas del árbol más distante. Un niño. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él sonrió, y desapareció como si fuera parte de la brisa. Nayeli quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Finalmente, la espera comenzaba a convertirse en encuentro. El sol ya se alzaba sobre el bosque cuando Nayeli decidió volver al lugar donde había visto al niño. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción contenida. La imagen de aquella breve sonrisa no salía de su mente. Caminó entre los arbustos con pasos suaves, como lo hacían los antiguos cazadores que no querían espantar el espíritu de los animales. Al llegar cerca del árbol donde él había aparecido, encontró pequeñas huellas en la tierra, casi idénticas a las suyas. También había un trozo de tela atado a una rama, con dibujos en rojo y negro. Se acercó con cuidado y tocó la tela. Era real. Sosteniendo el trozo de tela con delicadeza, Nayeli miró a su alrededor. El bosque parecía suspendido, como si todo aguardara en silencio el siguiente movimiento. Se sentó sobre una piedra cubierta de musgo y empezó a cantar en voz baja, la misma melodía que había escuchado días atrás. No sabía si la oiría, pero quería mostrar que estaba allí, abierta al encuentro. La música volaba entre los árboles como un pájaro sin jaula, llevando intenciones que las palabras no podían alcanzar. Cuando terminó, esperó. El tiempo pasaba despacio. Las sombras cambiaban de posición, y el calor del sol tocaba su rostro. Entonces, algo se movió entre los arbustos. Se levantó sin apuro, con los ojos fijos en el punto de donde había venido el movimiento. Un niño apareció, de cabello oscuro y piel morena, vestido con ropa sencilla hecha de fibras naturales. En sus ojos había sorpresa, pero también ternura. Ambos quedaron inmóviles unos segundos, como si el mundo se detuviera solo para ese instante. Nayeli dio un paso al frente y extendió la mano. El niño dudó, luego sonrió y caminó hacia ella, deteniéndose a pocos pasos. «Me llamo Itzael», dijo en voz baja, casi como si pidiera permiso para ser escuchado. Nayeli repitió el nombre mentalmente y le devolvió la sonrisa. «Soy Nayeli». Ese intercambio de nombres bastaba. No necesitaban explicar más. No hablaron mucho, solo se miraron como si se buscaran en sus recuerdos. Itzael contó,
en pocas palabras, que se había separado de un pequeño grupo de refugiados apaches y que sobrevivía en los bordes del bosque. Había visto a Nayeli días antes, pero temía asustarla. Decidió observarla primero. Ella no se ofendió. Lo entendía. Ambos cargaban silencio sobre los hombros, y era ese silencio lo que los hacía parecidos. Juntos, se sentaron en la hierba y compartieron algunas frutas de la cesta olvidada. Al final de la tarde, Nayeli llevó a Itzael hasta su cabaña. Le mostró los lugares con un orgullo discreto, el altar, la fogata, el círculo de piedras. Él observaba todo con atención, respetando los espacios sagrados como si ya los conociera. Cuando vieron el collar y las plumas cruzadas, Itzael se detuvo. «Yo dejé la pluma blanca», susurró. Nayeli se sorprendió, pero no dijo nada. Tomó la pluma roja y la colocó en sus manos. «Entonces, somos parte de la misma historia». Él bajó la cabeza, conmovido por la gentileza. La noche cayó con estrellas brillando como ojos antiguos en el cielo oscuro. Dentro de la cabaña, compartieron la misma manta y el mismo silencio. No por falta de palabras, sino porque ya se había dicho mucho en el simple hecho de estar juntos. Nayeli, antes tan acostumbrada a hablar con el viento, ahora compartía la presencia de alguien que entendía el lenguaje de las pausas y de las miradas. Durmieron uno al lado del otro, sin miedo, solo con la sensación de que allí comenzaba algo más grande que ellos. Una nueva aldea nacía, aunque pequeña, aunque hecha de solo dos almas. Al día siguiente, la rutina de Nayeli cambió de forma natural. Ahora, había dos pares de manos recogiendo leña, dos voces cantando mientras buscaban frutos y dos sonrisas intercambiadas entre tareas simples. Itzael era curioso, aprendía rápido y tenía ojos atentos a las enseñanzas del bosque. Juntos, reconstruyeron un pequeño refugio junto a la cabaña principal, con ramas de madera, hojas grandes y cuerdas trenzadas. Era su espacio, pero Nayeli le ayudó en cada detalle. Al finalizar la construcción, encendieron una fogata en el centro y agradecieron en silencio. El hogar crecía con ellos. Al anochecer, mientras observaban el cielo estrellado, Nayeli tomó la mano de Itzael. No dijeron nada, pero ambos sabían, estaban a salvo, estaban juntos. Y aunque el pasado cargara cicatrices, el presente ofrecía algo raro y precioso, compañía verdadera. Por primera vez en mucho tiempo, la aldea de Nayeli no parecía vacía. El viento soplaba entre los árboles como música. Y el fuego, allí entre ellos, calentaba más que el cuerpo. Calentaba el alma de dos pequeños corazones que, al fin, se habían encontrado. Los días siguientes estuvieron llenos de una nueva rutina silenciosa, pero cargada de significado. Nayeli e Itzael compartían las tareas con armonía, como si siempre hubieran vivido juntos. Al amanecer, recolectaban frutas frescas y buscaban agua en el arroyo. Por la tarde, trenzaban cuerdas, cuidaban del fuego y tallaban pequeñas figuras en madera. Cada gesto era un ritual, cada acción una forma de honrar a quienes vinieron antes. Aunque eran solo dos niños, el espacio entre ellos era tan fuerte como una aldea entera. La naturaleza parecía notar esa unión, ofreciendo flores más vivas, frutos más dulces, días más tranquilos. Una mañana, mientras buscaban raíces comestibles cerca de las montañas, encontraron algo inusual, marcas circulares en el suelo, como las que dejan los tambores al golpear la tierra. Itzael se detuvo de inmediato. «Es señal de ceremonia», dijo en voz baja. Nayeli se agachó junto a él, observando con atención. Las marcas parecían recientes, dibujadas con intención. Tal vez alguien había pasado por allí. Tal vez otro niño. Tal vez un anciano. No había huellas, solo los círculos grabados con precisión. No sintieron miedo. Al contrario, se sintieron llamados. Era como si la tierra tuviera algo que decirles. Esa noche, decidieron hacer su propia ceremonia. Encendieron la fogata en el centro del claro, la rodearon con hojas de sauce y colocaron sus ofrendas, semillas, plumas y piedras brillantes encontradas cerca del río. Se sentaron uno frente al otro y cantaron juntos por primera vez. Las voces infantiles, aunque suaves,
llenaban el aire con una fuerza ancestral. Cuando terminaron, un silencio profundo se apoderó del bosque. Pero no era vacío. Era reverencia. Era como si los espíritus de la tribu los escucharan desde algún lugar entre las estrellas. Al día siguiente, ocurrió algo curioso. Una fila de pequeñas piedras apareció dispuesta frente a la cabaña. Formaban un camino sinuoso que conducía hasta un árbol más apartado. Nayeli e Itzael se miraron, confundidos pero fascinados. Decidieron seguir las piedras, una por una, como si fueran guiados. Al final del sendero, encontraron un pequeño objeto envuelto en tela de algodón. Al abrirlo, vieron un amuleto de protección, igual a los que usaban los curanderos en los rituales. No sabían quién lo había dejado, pero entendieron que no estaban solos. Alguien los acompañaba en secreto. Itzael sugirió dejar algo a cambio, como forma de agradecimiento. Nayeli estuvo de acuerdo. Juntos, tallaron una pequeña escultura de madera en forma de búho, símbolo de sabiduría y vigilancia. La colocaron al pie del árbol, junto al amuleto, y retrocedieron algunos pasos. Permanecieron allí en silencio durante unos minutos, observando cómo el viento jugaba con las ramas. No esperaban una respuesta inmediata, pero sabían que aquel intercambio era sagrado. Era más que un gesto, era un diálogo entre mundos. Con el paso de los días, comenzaron a surgir más señales. Marcas en las piedras, ramas dispuestas en patrones, semillas que brotaban en lugares improbables. Nada era aterrador, solo diferente. Nayeli mantenía un cuaderno de cuero donde dibujaba cada detalle, creando su propio mapa espiritual del bosque. Itzael ayudaba, sugiriendo significados e interpretando los símbolos con base en las historias que había escuchado de su abuelo. Poco a poco, construían un nuevo lenguaje, hecho de imágenes, sonidos, naturaleza y fe. Y ese lenguaje los hacía más fuertes. Una tarde serena, mientras caminaban hacia la cima de una colina cercana, Nayeli se detuvo de repente. Sintió algo en el aire, un recuerdo, tal vez. Al mirar hacia el horizonte, vio una niebla dorada formarse lentamente sobre el valle. Itzael se acercó y le tomó la mano. «Está por venir algo hermoso», susurró. Ella asintió, sin apartar los ojos de la niebla. No sabían qué era, pero sentían que el mundo a su alrededor respondía a su presencia. Y aunque no lo comprendieran del todo, ambos sabían, estaban enraizados allí, como árboles pequeños que, aunque jóvenes, sostienen el cielo con su existencia. Esa noche, antes de dormir, Nayeli escribió con carbón sobre una piedra lisa: «Aquí empezó de nuevo». Era una frase simple, pero cargada de verdad. El pasado aún vivía dentro de ellos, pero ahora era el presente quien construía la próxima historia. El bosque dormía tranquilo, y la luna derramaba su luz sobre la cabaña. Nayeli e Itzael se recostaron uno junto al otro, escuchando el canto de los grillos y el susurro de las hojas. El corazón de ambos latía al mismo ritmo, como dos tambores que repetían la promesa de un nuevo tiempo. El tiempo seguía su curso con delicadeza, como si respetara el ritmo de los corazones que habitaban el claro. Nayeli e Itzael despertaban cada día con el canto de los pájaros y la luz suave que se filtraba entre las copas de los árboles. La vida no era fácil, pero había belleza en cada gesto: encender el fuego, recolectar las hojas correctas, purificar el agua. Sabían que la tierra devuelve cuando es tocada con respeto. Y en ese equilibrio silencioso, construían no solo un refugio, sino también pertenencia. Ya no eran sobrevivientes. Eran guardianes de una historia en reconstrucción. Una mañana, mientras limpiaban el altar de piedras, Itzael señaló al cielo. Nubes en forma de círculos concéntricos se formaban sobre el bosque. Parecían espirales dibujadas por manos invisibles. Nayeli abrió los ojos con asombro, recordando los cuentos de su abuela sobre las señales del cielo, mensajes de los ancestros, enviados cuando los jóvenes estaban listos para escuchar. Se sentaron juntos a la orilla del arroyo y sumergieron los pies en el agua fría. La corriente susurraba, y aunque no había palabras, ambos comprendían. Algo estaba cambiando, y ellos eran parte de ello. Esa tarde,
decidieron visitar un antiguo campo de piedras ceremoniales más allá de la colina. Llevaron consigo plumas, flores y un pequeño tambor tallado por Itzael. El camino era silencioso pero lleno de vida, conejos cruzando los senderos, mariposas amarillas flotando entre las flores y aves danzando en círculos en lo alto. Al llegar al campo, se detuvieron frente al mayor círculo de piedras. Nayeli se arrodilló, colocó las ofrendas en el centro y cerró los ojos. Comenzó a entonar un canto antiguo, con notas cortas y repetidas, como una oración que resonaba por dentro. Itzael la acompañó con el tambor, golpeando con suavidad, como si llamara a algo lejano y sagrado. El sonido se esparcía en el aire y parecía encontrar respuestas invisibles. De repente, una ráfaga de viento barrió el campo, haciendo girar las hojas en espiral. Las piedras vibraron levemente, como si estuvieran vivas. Nayeli abrió los ojos lentamente y vio, por un breve instante, siluetas de luz moviéndose entre los árboles. No eran personas ni sombras. Eran como recuerdos en forma de brillo, danzando a su alrededor, acogiendo. No sintió miedo. Sintió paz. De regreso a casa, sus manos se tocaban de forma natural, como raíces entrelazadas en la tierra. Había un silencio cómodo entre ellos, lleno de significados. Al llegar a la cabaña, encontraron frente a la entrada 3 plumas alineadas, una roja, una blanca y una azul. Los colores de la sanación, la unión y la verdad. Itzael recogió las plumas y las colocó sobre el altar con reverencia. Nayeli se arrodilló y dio gracias. Sabían que no estaban solos. El bosque reconocía el camino que recorrían. Y los antiguos, aquellos que se habían ido, los guiaban, aunque no se mostraran. Con el paso de los días, comenzaron a preparar algo especial, una tienda de palabras. Usaron varas de madera y telas teñidas con pigmentos naturales. En el interior, dibujaron símbolos con carbón, círculos, ojos, manos y estrellas. Era un espacio de memoria y escucha, donde se sentaban juntos a contar historias al atardecer. Nayeli hablaba de su abuela, del sonido de los tambores, de las noches con aroma a maíz asado. Itzael recordaba los ríos lejanos, las canciones de su padre y la sonrisa de su hermana. Allí, entre las paredes de tela, los recuerdos tomaban forma y se volvían eternos. En una noche clara, mientras las estrellas brillaban en su máximo esplendor, volvieron a escuchar la melodía en el viento. Era la misma de antes, pero ahora con más voces, más capas. Nayeli salió de la cabaña y alzó el rostro al cielo. Los árboles se mecían como si danzaran. Itzael se unió a ella, y juntos cerraron los ojos. El sonido parecía venir de todas partes, pero también desde dentro. Era un canto ancestral, nacido del tiempo donde las palabras aún eran fuego. El bosque los abrazaba con su música. Y sus corazones, en silencio, respondían. A la mañana siguiente, ambos sabían que algo debía hacerse. Decidieron construir un sendero de piedras que uniera la cabaña con el altar del campo sagrado. Sería el símbolo de un nuevo camino, trazado con amor y respeto. Trabajaron todo el día, recogiendo piedras lisas y organizándolas en línea recta. Al final, se sentaron exhaustos, pero felices. El sol caía en el horizonte, tiñendo todo con tonos de fuego. Nayeli miró a Itzael y dijo en voz baja, «Estamos creciendo juntos». Él sonrió, y en ese instante, el mundo pareció completo. Los primeros vientos de otoño comenzaron a soplar, trayendo hojas anaranjadas y un perfume diferente en el aire. Nayeli e Itzael notaban los cambios a su alrededor con ojos atentos. El sol aún calentaba durante el día, pero las mañanas venían más frías, como si el bosque susurrara que era hora de recolectar recuerdos y preparar el espíritu. Los árboles derramaban sus colores como ofrendas, y el suelo se cubría de tonos dorados. Nayeli se despertaba más temprano, encendía el fuego con calma y esperaba al amanecer como quien espera una visita importante. Había un sentimiento nuevo creciendo en silencio. Una de esas mañanas, Itzael encontró algo inusual entre las piedras del altar, una pequeña concha marina, pulida por el tiempo. Era imposible imaginar cómo había llegado allí, tan lejos del océano.
Nayeli sostuvo el objeto en sus manos y cerró los ojos. Sintió un calor leve en el centro del pecho, como si esa concha llevara un mensaje del pasado. Itzael sugirió que fuera un regalo de los vientos, señales de que su ciclo estaba a punto de cambiar. Guardaron la concha con cuidado, envuelta en tela, y la pusieron sobre un nuevo círculo de piedras frente a la cabaña. En los días siguientes, extraños sueños visitaron a ambos. Nayeli veía una montaña de nieve con un resplandor azul en la cima. Itzael soñaba con tambores golpeando bajo la tierra, como un corazón que latía en el fondo del bosque. Se contaron sus visiones y se dieron cuenta de que quizás estaban recibiendo una llamada. La tienda de palabras ahora guardaba símbolos que no dibujaban conscientemente. Era como si algo más grande los guiara, como si sus manos fueran conducidas por voces invisibles. Todo a su alrededor parecía sagrado. Todo tenía sentido, aunque no hubiera una explicación lógica. Decidieron entonces subir la colina más alta de la región, la que los antiguos llamaban Espejo del Cielo. Era un lugar que, según las historias de la abuela de Nayeli, reflejaba no solo el cielo, sino también los sentimientos más puros de quien se acercara con humildad. Llevaron consigo la concha, una manta, frutas y el tambor. La subida fue larga, pero silenciosa. El bosque abría caminos sin resistencia, como si los acogiera. Al llegar a la cima, encontraron un claro rodeado de piedras blancas y un cielo tan limpio que parecía tocar el suelo. Se sentaron en el centro del claro y respiraron profundamente. Nayeli colocó la concha sobre una piedra lisa y golpeó el tambor suavemente. El sonido reverberó de manera diferente allí, más profundo, más vivo. Itzael comenzó a cantar, casi en susurros, y los árboles a su alrededor parecían acompañar con su balanceo acompasado. Era como si la misma montaña escuchara. Una brisa suave pasó entre ellos, y por un instante, el tiempo desapareció. No había relojes, ni prisa, solo presencia. Los ojos de Nayeli se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción pura. En ese momento, ambos sintieron como si algo dentro de ellos se abriera. Era como si el bosque, el cielo y la tierra los reconocieran. Nayeli se arrodilló y dijo en voz baja, «Estamos listos». Itzael extendió la mano y sostuvo la suya. Un calor subió por sus brazos, como un abrazo invisible. El silencio a su alrededor era absoluto, pero lleno de significado. Sabían que estaban allí por un motivo mayor de lo que podían comprender. Ese claro era el corazón de la montaña. Y lo que había comenzado allí cambiaría todo. Antes de partir, enterraron la concha a los pies de un árbol antiguo y la cubrieron con piedras en espiral. Era su regalo a la tierra. Agradecieron por la visión, por la protección y por la fuerza que los sostenía. Al descender la colina, la luz del sol los acompañaba, filtrándose entre las hojas como si dibujara caminos dorados en el suelo. No hablaron mucho en el regreso. Bastaba lo que habían sentido. Y lo que ahora llevaban dentro era más que un recuerdo, era sabiduría viva, enraizada en el alma. Esa noche, se acostaron más temprano, pero con los corazones encendidos. Los sueños llegaron de nuevo, pero esta vez con imágenes claras, aldeas renaciendo, niños corriendo entre tiendas, fogatas encendidas bajo las estrellas. Nayeli e Itzael estaban en el centro, sonriendo, acogiendo. El sonido de los tambores ahora golpeaba fuerte, no bajo la tierra, sino dentro de ellos. Y el viento, siempre él, soplaba a su alrededor como un viejo amigo, diciendo sin palabras, la historia de ustedes recién comienza. Los vientos de otoño soplaban más fríos, pero el corazón de Nayeli estaba cálido. Desde la subida a la colina, todo parecía más vivo, más intenso. Los colores del bosque estaban en su máximo esplendor, hojas rojas, doradas y anaranjadas formaban una alfombra bajo sus pies descalzos. Itzael se despertaba antes del amanecer, preparando infusiones de raíces y hojas secas que recolectaban juntos. Nayeli decoraba la entrada de la cabaña con ramas trenzadas, como si estuviera preparando el hogar para un visitante especial. Ambos lo sentían, algo se acercaba. Y por primera vez, no era un misterio. Era un reencuentro. Esa semana, las señales se multiplicaron.
Un ciervo blanco cruzó el arroyo por la mañana y se detuvo frente a Itzael, mirándolo con serenidad antes de desaparecer en la niebla. Nayeli encontró, entre las piedras del altar, un pedazo de tela roja con símbolos cosidos a mano, los mismos que su abuela usaba en las mantas de protección. No sabían quién dejaba esos regalos, pero ya no buscaban explicaciones. Habían aprendido a confiar en las señales. El bosque, como una abuela silenciosa, respondía con gestos sutiles. Solo hacía falta sensibilidad para escuchar lo que no se decía. Una tarde, mientras recolectaban frutos silvestres, escucharon pasos suaves entre los árboles. Se detuvieron. El sonido era claro, pero no amenazante. Del otro lado del sendero, apareció una mujer anciana, de cabellos largos y trenzados, vestida con ropas sencillas y ojos brillantes como los de un espíritu antiguo. Nayeli sintió su cuerpo estremecer. Aquella mujer traía una presencia ancestral, como si la propia tierra hubiera tomado forma humana. Se acercó lentamente, sonrió con calma y dijo simplemente, «Soñé con ustedes». Itzael se acercó, tocó el brazo de Nayeli y susurró, «Es real». La anciana se llamaba Tonantzin, nombre sagrado que significa nuestra madre en una de las lenguas de los pueblos antiguos. Contó que vivía aislada en las montañas desde hacía muchos ciclos lunares, cuidando semillas, raíces y oraciones. Dijo que los espíritus le habían mostrado en sueños a 2 niños reconstruyendo lo perdido, no con muros ni armas, sino con gestos de amor y verdad. Se sentó con ellos junto al fuego, tomó el tambor de Itzael y comenzó a tocar un ritmo lento. La melodía ya vivía en el corazón de Nayeli, quien la acompañó con un canto suave, como quien recuerda lo que nunca olvidó. Tonantzin se quedó con ellos durante 3 días. En ese tiempo, enseñó sobre hierbas curativas, sobre el poder de la palabra dicha con intención, sobre los dibujos que los pájaros dejan en el cielo. Hablaba con dulzura, pero su voz parecía haber atravesado muchos inviernos. Itzael escuchaba como quien bebe sabiduría en silencio, y Nayeli anotaba las enseñanzas en pedazos de cuero y hojas secas. La anciana no les decía qué hacer, solo despertaba lo que ya estaba dentro de ellos. Al final de la tercera noche, los miró y dijo, «Ahora ya saben. Y quien sabe, comparte». A la mañana siguiente, Tonantzin se despidió con un abrazo largo y una mirada profunda. Le entregó a Nayeli una piedra redonda con un agujero natural en el centro, un ojo de la tierra, como ella lo llamaba. La piedra simbolizaba visión espiritual, paso seguro entre mundos. A Itzael le dio un collar de semillas negras y rojas, que protegían contra pensamientos oscuros. «Ya no son solo guardianes del claro», dijo. «Son semillas de una aldea que renace por dentro». Después de eso, desapareció por el mismo sendero por donde había venido, sin prisa, como el viento que regresa a las montañas. En los días que siguieron, Nayeli e Itzael comenzaron a enseñarse mutuamente todo lo que habían aprendido con Tonantzin. Crearon círculos de enseñanza, colgaron amuletos en los árboles, plantaron nuevos brotes alrededor de la cabaña. La aldea invisible que llevaban en el pecho empezaba a tomar forma. Estaba hecha de símbolos, de afecto, de presencia. Y aunque aún no hubiera nadie más cerca, sabían que estaban siendo vistos, escuchados y acompañados. El bosque reconocía cada paso que daban. Y el cielo, cada noche, los cubría con estrellas en forma de bendición. En la última noche de ese ciclo lunar, se sentaron sobre la piedra donde habían enterrado la concha. En silencio, miraron al cielo. Nayeli sostuvo la piedra del ojo de la tierra entre las manos y la alzó lentamente. «Si estamos listos, ellos vendrán», dijo. Itzael asintió. No hablaban solo de personas, sino de voces, caminos, historias que aún debían nacer. Y allí, bajo un cielo infinito, 2 niños que antes estaban solos se convirtieron en luz, raíz y promesa de un nuevo comienzo. La mañana surgió con una neblina suave y un aroma dulce en el aire, como si el propio tiempo se estuviera purificando. Nayeli despertó con el corazón liviano, como quien ha soñado con buenos presagios. Itzael ya estaba despierto, alimentando el fuego con ramas finas y hojas aromáticas. El silencio entre ellos era pleno, como el de 2 ríos que corren uno al lado del otro.
El viento pasaba entre los árboles como dedos tocando tambores antiguos. Aquel claro, antes solitario, ahora latía con vida. Las ofrendas en el altar se habían multiplicado: plumas, conchas, semillas, piedras con marcas desconocidas. Alguien más estaba cerca. No tardaron en ver a las primeras personas. Por el sendero del este, apareció un anciano, apoyado en un bastón tallado con símbolos de trueno y serpiente. Detrás de él, una mujer de ojos claros como el cielo y dos niños con collares de hueso y dientes de animal. Nayeli e Itzael se miraron sin decir palabra. Era como si lo que habían soñado ahora se hiciera realidad. Los recién llegados se detuvieron frente a la cabaña, en un silencio respetuoso. Nayeli fue la primera en sonreír. Dio un paso al frente y extendió las manos en saludo. El anciano se inclinó levemente. El tambor nos llamó, dijo. En los días siguientes, más personas comenzaron a llegar. Algunas venían solas, otras en pequeños grupos. Cada una traía algo: historias, objetos sagrados, semillas, cantos olvidados. No era una caravana, ni una huida, era un regreso. Muchos venían de lejos, guiados por sueños, presentimientos o señales de la naturaleza. El claro se volvió un punto de encuentro, una aldea invisible que tomaba forma ante los ojos atentos de Nayeli e Itzael. La cabaña se transformó en casa común, y el altar, en corazón palpitante de la comunidad. Nayeli sentía dentro de sí una fuerza que no sabía nombrar. No era solo alegría, era misión. Comenzó a enseñar a los niños más pequeños sobre los ciclos de la luna, los usos de las plantas y la música de las piedras. Itzael organizaba pequeñas cacerías, enseñaba a los jóvenes a escuchar a los animales y a interpretar los caminos del viento. Ambos se convirtieron en referentes sin necesidad de títulos. Eran líderes silenciosos, guiados por la escucha y el ejemplo. A su alrededor, nuevas tiendas se levantaban, fogatas se encendían, y cantos de trabajo llenaban los días de armonía. En una de las noches más estrelladas, reunieron a todos en círculo. En el centro, una fogata alta ardía con madera perfumada. Tonantzin regresó en silencio, trayendo una cesta llena de hojas escritas con oraciones. Repartió una a cada persona, pidiendo que lanzaran al fuego aquello que deseaban transformar. Cuando Nayeli arrojó la suya, una chispa subió directo al cielo, danzando hasta desaparecer. Era su forma de agradecer por no haberse rendido. De agradecer al bosque, a la concha, al tambor, y al niño que apareció entre los árboles cuando más lo necesitaba. Después de la ceremonia, construyeron juntos una estructura sagrada, una tienda redonda, hecha con troncos altos y cubierta con pieles de animales que habían caído naturalmente. Allí se realizarían los consejos, las curaciones, las decisiones importantes. Nayeli fue invitada a ser la primera en entrar y consagrar el espacio. Llevó consigo la piedra con el agujero y la concha desenterrada. Colocó ambas en el centro, uniendo cielo y mar, visión y escucha, origen y destino. Cuando salió de la tienda, todos la esperaban en silencio. Tonantzin dijo simplemente: ella ha abierto el camino. El tiempo pasó como las estaciones, sin prisa, pero con propósito. La aldea crecía, no en número, sino en lazos. Los rostros cambiaban, pero la energía permanecía pura. Nayeli ya no era solo la niña que vivía sola. Era un lazo entre mundos. Itzael, siempre a su lado, trazaba nuevos mapas, recolectaba nuevos frutos, abría nuevos senderos. A veces, al atardecer, caminaban hasta lo alto de la colina, donde todo había comenzado. Se sentaban juntos y observaban las luces de la aldea brillar como estrellas en la tierra. La esperanza ya no era un sueño. Se había vuelto hogar. En la última noche del ciclo solar, Nayeli miró el fuego y vio rostros antiguos danzando entre las llamas. No eran apariciones, sino recuerdos vivos, los que vinieron antes, sonriendo con orgullo. Cerró los ojos y escuchó los tambores dentro de su pecho. Todo el bosque parecía respirar con ella. Era el fin de un tiempo y el inicio de otro. Ya no había soledad. Había memoria, había presencia, había futuro. Y lo más importante, había amor. Un amor silencioso,
enraizado, que florece incluso después de la tormenta. El primer día del nuevo ciclo solar amaneció con un cielo despejado y un silencio profundo. No era vacío, era solemne, como el instante antes de una ceremonia. Nayeli despertó sintiendo una ligereza en el cuerpo, como si hubiera dejado algo atrás durante el sueño. Se levantó con calma, salió de la cabaña y vio el campo cubierto por un rocío brillante. Las hojas resplandecían como si hubieran sido bañadas por estrellas. A lo lejos, Itzael ya caminaba por el bosque, recogiendo flores para un ritual que habían soñado juntos. Sabían, era hora de dar un nombre a lo que habían creado. La aldea necesitaba más que un refugio. Necesitaba identidad. Una palabra que lo uniera todo, los que vinieron, los que se quedaron, los que aún llegarían. Se sentaron todos alrededor del fuego, y Tonantzin pidió que cada uno cerrara los ojos. Escuchen con el corazón, dijo. El bosque siempre supo el nombre. Hubo un largo silencio, profundo, lleno de escucha. Niños dormían en el regazo de sus madres. Ancianos se apoyaban contra troncos firmes. Nayeli sintió un escalofrío en el pecho, como si alguien le susurrara algo al oído. Abrió los ojos. Y habló, Yaria. Significa lugar donde cantan las raíces. Todos asintieron. Itzael sonrió y repitió el nombre en voz alta. Pronto los demás comenzaron a cantar Yaria como un mantra. La palabra danzaba en el viento, se esparcía entre las ramas, tocaba el agua del arroyo. Era como si la tierra entera reconociera ese bautismo. La aldea, antes sin forma, ahora tenía alma. Y con alma, venía la fuerza. Ese día fue marcado con pinturas, danzas, historias grabadas en pieles y semillas plantadas con intención. Yaria había nacido, no de piedra ni de madera, sino de memoria, resistencia y del amor entre dos niños. Al atardecer, Nayeli e Itzael subieron juntos a la colina donde enterraron la concha. Allí, tomados de la mano, contemplaron la puesta de sol más hermosa que jamás habían visto. El cielo parecía pintado con pinceladas de fuego y oro. El silencio era absoluto, pero sus corazones vibraban de gratitud. Nayeli miró el horizonte y susurró, ahora sé por qué me quedé. Itzael apretó su mano y respondió, porque tú eras la raíz que faltaba. La niña que un día vivió sola entre ruinas ahora era cimiento de una nueva historia. Y esa historia no terminaría con el sol. Esa noche, hubo fiesta, pero una fiesta hecha de quietud, de miradas largas, de gestos que no necesitaban explicación. Cocinaron juntos, bailaron alrededor del fuego y escribieron los nombres de los antiguos en hojas flotantes, que descendieron por el arroyo con las bendiciones del pueblo. Nayeli fue invitada a decir la última oración de la noche. Con voz firme y dulce, agradeció al viento, a la tierra, a las aguas y a las estrellas. Dijo que el amor no necesita palabras para existir. Y que, incluso en la ausencia, el cuidado florece. Terminó mirando a Itzael, que bajó la cabeza en señal de respeto. Con el pasar de los ciclos, la historia de Yaria comenzó a esparcirse. Visitantes llegaban, se sentaban en silencio, aprendían de los gestos simples, y partían llevando semillas de lo que habían sentido. Nunca se exigía permanencia. Lo verdadero permanece por sí solo. Nayeli crecía como el bosque, firme, silenciosa, llena de raíces. E Itzael era como el río, flexible, profundo y constante. Juntos, guiaban sin mandar, cuidaban sin retener, amaban sin decir. La aldea no les pertenecía, pero fluía a través de ellos. Y eso bastaba. Una tarde, muchos ciclos después, una nueva niña llegó al claro. Tenía ojos curiosos y un collar de cuentas rojas. Nayeli la recibió con una sonrisa que contenía toda la memoria del bosque. Se sentó con ella bajo la sombra del árbol antiguo y comenzó a contar la historia. No usó grandes palabras, ni intentó impresionar. Dijo simplemente, yo ya estuve donde tú estás. Y este lugar me enseñó que estar sola no es el final. La niña sonrió. Y en ese instante, todo volvió a comenzar, como debe ser. Yaria no desapareció con el tiempo.
Se convirtió en semilla en otras tierras, inspiración para otros que habían perdido el camino. Nayeli envejeció bajo el mismo cielo, escuchando los tambores del viento y las historias que cuentan las hojas al caer. Y aunque su cuerpo descansó, su presencia quedó en cada piedra, cada sendero, cada mirada que buscaba refugio. Porque algunas historias, incluso cuando terminan, siguen floreciendo donde cantan las raíces. Y quien escucha con el corazón, aún puede oír a la niña entre los árboles. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.